10:02, vamos a esta hora a la Procuraduría, donde se adelanta una reunión precisamente del Plan Democracia. ¿Quiénes están presentes allí, Rocío Franco, y qué se sabe del encuentro? Ya vamos a ir con Rocío, no tengo todavía audio, vamos a tratar de restablecer el audio de Rocío Franco. El Plan Democracia, recordemos que ha sido pues uno de las grandes ambiciones precisamente que ha tenido el procurador impulsado Gregorio El Hach, y allí se hacen presentes distintas pues líderes de instancias del Estado, está el Contralor, también el Registrador. Rocío, adelante, los detalles de esta reunión. ¿Me escuchan? Pues es una reunión muy importante en la medida que aquí pues hay una alta tensión debido a las últimas manifestaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en relación con que lo que siente en este momento es que aún hay dudas dentro del proceso electoral. En las imágenes que ustedes están viendo en pantalla se ve cómo están en esta reunión el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el registrador nacional del Estado Civil, el procurador general de la Nación, los miembros de la cúpula militar y de la Policía Nacional, pero se ha visto hablando reiteradamente, digamos, de forma apartada al registrador y al ministro del Interior. El registrador ha insistido en muchas ocasiones que hay tranquilidad, que se ha garantizado y que hay muchos ojos puestos en este proceso electoral y que por ninguna duda habría algún atisbo de fraude, pero él ha asegurado que el fraude puede estar en otras cosas, en la compra de votos, en las situaciones que se pueden presentar en el trasteo de votos y en estas situaciones. Aquí, como ustedes ven, está dispuesto todo para una rueda de prensa. Ya la primera persona que se ha sentado es el ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti, quien ha estado en esta reunión como representante del gobierno. También está el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ahí vemos al procurador general de la Nación, quienes van a tomar la vocería dentro de este Plan Democracia que más adelante ustedes observaron en las imágenes. Están la cúpula militar, la Policía Nacional. Todo esto está relacionado con la necesidad de que hayan unas elecciones libres y en paz, pero todo esto se está dando bajo un clima de denuncias del propio presidente de la República, quien persiste en que habría un fraude. También algunas situaciones de orden público que se han presentado en las últimas horas, un tema de un aparente tema de compra de votos, ya que encontraron en un vehículo dinero de parte de una persona que está adscrita a la Unidad Nacional de Protección. Cuestiones estas que tienen que ser aclaradas, y también pues vamos a preguntar cómo está el tema de las mesas, si se van a instalar todas o hay algún peligro que haya la necesidad de un traslado de mesas. Eso es lo que en este momento y durante casi más de 2 horas han venido estudiando aquí este Plan Democracia, donde están sentadas todos los sectores que tienen que ver con estas elecciones. Aquí no está la defensora del pueblo ni la fiscal general de la Nación. Aquí ellos están esperando que llegue el registrador nacional del Estado Civil, que ya arriba aquí a esta rueda de prensa donde van a contestar una serie de preguntas que todos nos hacemos. Ya están resueltas todas esas dudas que se han planteado sobre el tema de las elecciones. ¿Qué hacer frente a las reiteradas manifestaciones de un presunto fraude que ha alegado el propio presidente de la República? Pues esto es lo que va a responder esta comisión en medio de este Plan Democracia. Como ustedes ven, también está el ministro de Defensa allá, y quien va a hablar es el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, que va a hacer las primeras manifestaciones de esta conclusión. Es una reunión muy importante porque prácticamente es la última de cara a las elecciones de este domingo. A llevar la información a toda la comunidad. Se ha terminado hace unos minutos la que creemos última sesión para evaluar de parte de los organismos de control, Contraloría, Registraduría, que es independiente, Procuraduría, el Plan Democracia, que es una actividad propia y exclusiva de las fuerzas militares y la Policía Nacional, y el punto del día de hoy fue una actualización de la información sobre eventuales riesgos
para las elecciones del domingo, pero sobre la base de una metodología más refinada de la que utilizamos la anterior reunión, en el entendido de que estamos tratando de prevenir o conjurar si se presentan episodios que atenten contra la libertad electoral de los colombianos, pero que sean hechos de violencia extrema que afecten las elecciones. No cualquier violencia, no es que la estemos avalando, sino que para el caso del domingo estamos precisando y hemos de nuevo confirmado a nivel metodológico que no se va a seguir hablando de municipios porque eso distorsiona la realidad, sino de puntos georreferenciados en la geografía, ¿sí? No a nivel vereda. Y se va a dar una información privada que confronte los hechos georreferenciados con las mesas que eventualmente mesas electorales que eventualmente pueden salir a afectar y la eventual población electoral, o sea, el censo que hay en cada mes, para saber exactamente en cada sitio qué podría haber. Hasta ahora no ha habido ningún solo hecho que uno pueda decir que es violencia extrema que atenta contra el proceso electoral. Se quiere prevenir, ellos han hecho un trabajo, hoy nos lo mostraron, entendemos que es algo hecho con toda la técnica, 39 variables nos informaron y han logrado llegar a 3 escenarios, unos de prevención, otros de mediana intensidad y otros que tienen riesgo extremo. Ahí ya lo van a contar ellos, se ha reducido notablemente el número de puntos que correrían riesgo extremo de violencia contra las elecciones. Debo resaltar la presencia del señor Ministro del Interior en una tarea de articulación, de acompañamiento, de complementariedad entre los organismos de control y el Ejecutivo, porque esto es un tema de colombianidad, es un tema de Estado, no es de la rama ejecutiva ni de los organismos de control. Ha sido una reunión fluida, llevada con mucho dinamismo, con unas conclusiones que ya las van a conocer y que celebramos realmente que hayamos podido dar este paso hacia la protección del derecho de los colombianos a elegir, habida cuenta que podría haber unas dificultades en algunos puntos muy específicos de la geografía. Está el señor Ministro del Interior, el señor Ministro de la Defensa, el señor Contralor General y el señor Registrador General para que también nos ayuden. Ahora entrega sus conclusiones el señor Ministro del Interior, Armando Benedetti. Las conclusiones las tenemos. Bueno, básicamente lo que se ha hecho es una reunión muy importante y agradecerle muchísimo al señor Procurador por convocar varios estamentos del Estado para que, como él bien lo decía, el elector tenga la garantía de que su voto es depositado con la confianza de que él quiere que así sea. Asimismo, se ha hablado sobre el tema de seguridad, en la cual los 13.493 puestos puestos que están puestos en Colombia para la votación están muy bien salvaguardados y cuidados por la fuerza pública, la policía y los militares. Estamos hablando de que hay 120.000 miembros de la policía capacitados para estar en los puestos de votación, al mismo tiempo 146.000 personas o miembros del Ejército Nacional para guardar cada uno de esos puestos de votación en todo el territorio nacional. Dicho esto, también lo he repetido varias veces, pero creo que no me cansaré de decirlo, es lo importante que se ha venido haciendo en el tema de seguridad de los candidatos con su proselitismo a diferentes corporaciones. Por ejemplo, para la presidencia de la República se han iniciado 12 corpes en los cuales se ha asegurado 64 candidatos a la presidencia de la República, lo cual es una cosa inédita, que existan 64, y antes se aseguraban a partir de que fueran candidatos, pero actualmente lo hicimos desde que fueron precandidatos, o sea, 7 meses antes de ser candidatos. También se ha evaluado en el CORPES unas 20 reuniones en las cuales se ha asegurado 400 candidatos al Congreso de la República. También se han hecho 10 reuniones de CORPES para asegurar 91 candidatos del CITREP. Esto, además de que ha habido unos eventos, que es cuando se desplazan a territorio que la fuerza pública acompaña, son casi de 4.000, y se han movilizado más de 50.000 hombres de la fuerza pública. Esto para garantizar realmente la seguridad de los candidatos, y se hizo con la presidencia del Ministerio del Interior,
que con una comisión que se llama el CORPES, derivada de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, que ahorita iremos. Solamente en ese sentido, pues nos hemos reunido gracias al señor Procurador y hemos evaluado la posibilidad de estar juntos o reunidos también el día de elecciones para buscar solucionar cualquier imprevisto que pueda suceder motivo producto del día de los resultados el próximo 8 de marzo. Gracias, señor ministro. Ahora es el turno del señor ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Acabamos de terminar una reunión supremamente productiva y sobre todo necesaria para mantener la democracia. De parte del Ministerio de Defensa Nacional nos enfocamos en la seguridad en los puestos de votación y el material electoral, los actores políticos, candidatos y precandidatos, todas las actividades de campaña electoral que también tiene que ver con atacar los delitos electorales, y el otro elemento es también con hacer la protección de ese mundo virtual, intangible, que es la infraestructura cibernética de nuestra registraduría. Mostramos ahí la quinta versión del mapa de prevención y seguridad electoral que se hace a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral. En ella, en estos análisis han participado alrededor de unas 700 personas, delegadas de 15 instituciones, y se han valorado 39 variables. Se ha hecho el procesamiento de aproximadamente 40.000 datos de todo el territorio nacional, que nos permite generar una priorización de los municipios, de las zonas, de los puestos de votación y asimismo emplear una seguridad diferencial para cada una de ellas. En esta quinta versión, entonces, destacamos 47 municipios, que corresponde al 4% del territorio nacional, aclarando que no es todo el municipio. Hablaría más bien de 47 puntos, lugares, donde tenemos que desplegar una capacidad de seguridad diferencial. Y son principalmente categorizados por el riesgo de amenaza violenta. Aquí quisiera resaltar 3 elementos fundamentales. Primero, que el día domingo ocurrirá un evento electoral, pero, que es el segundo punto, eso no significa que no hayan amenazas o no hayan actores que intenten afectarlas. Siempre han existido. La clave entonces es desarrollar todas las acciones para mitigar los riesgos. Y el tercer elemento es que la vida de la nación sigue continuando. Se calcula que 2 de cada 3 colombianos no van a estar directamente participando en estas elecciones, van a estar desarrollando sus actividades propias. Esperamos que la participación sea masiva de los 41 millones de colombianos que nos dice el censo electoral. Las zonas priorizadas se ubican en varios departamentos. El departamento donde más enfoque estamos teniendo es en Antioquia, donde hemos ubicado 14 puntos allá, en Cauca 5 puntos, en Norte de Santander 4 puntos, que ellos representan prácticamente la mitad de los puntos priorizados de los 47 que nosotros focalizamos. ¿Qué hemos hecho para ello? Son acciones que llevan ya más de un año prácticamente. Esto no nació ayer. Aquí ustedes pueden ver la madurez de la articulación interinstitucional para poderle darle las garantías a los colombianos de este plan democracia. Frente a Antioquia y a Cauca, por ejemplo, hemos desplegado más capacidades. Si hablamos, por ejemplo, de Cauca, que se ha reducido el riesgo en esta zona, es porque allá desplegamos como zona prioritaria 3 fuerzas de despliegue rápido para que actúen en Nariño, Cauca y Valle, específicamente contra los actores criminales que delinquen allá. Otro de los elementos importantes es cómo protegemos las elecciones de los delitos electorales. El día de ayer en La Guajira, nuestra Policía Nacional incautó 145 millones de pesos, se puso a disposición de las autoridades y las autoridades competentes judiciales tomaron una decisión, digamos, diferente a lo que encontramos nosotros. Nosotros respetamos totalmente el proceso y el procedimiento judicial, pero la instrucción clara para la policía es que continúen
tienen el respaldo absoluto, primero de la Constitución y la ley, segundo del presidente de la República, tercero del ministro de Defensa y de todo el mando para que actúen con toda la contundencia. Y gracias a ello, esta mañana también nuestra Policía Nacional incautó 434 millones de pesos en efectivo. Aquí teníamos una discusión con el señor Contralor, el señor Registrador, el señor Procurador, con todos los que participábamos de cómo lograr, al menos en épocas electorales, contrarrestar con mayor efectividad el flujo de dinero en efectivo que busca es, en algunos casos, y eso lo comprobarán y lo determinarán los entes judiciales, la corrupción. Buscan reemplazar la democracia por el compro de voto. Estos 434 millones que fueron incautados en el departamento de Córdoba, ya se está procediendo a todas las acciones pertinentes. Y está alineado con una orden del presidente de la República y que está plasmado como ministro de Defensa en la Directiva 04 transitoria del Ministerio de Defensa, donde incorporamos en las evaluaciones de los diferentes responsables operacionales como una de las variables, no es la única, una de las variables que se tendrá en cuenta para analizar la gestión para reducir los homicidios, o sea, proteger la vida. Eso significa también afectar a quienes atentan contra la vida. Y el otro, reducir los delitos electorales, pues será evaluado. Y el último componente que quisiera resaltar es la protección cibernética de la arquitectura, de todo el sistema, de todo el software de la registraduría. Hemos puesto a disposición todas las capacidades, atendiendo las alertas que ha dicho el señor presidente de la República, de un fraude electoral que ocurrió en el 2014, se denunció en el 2018 y finalmente se confirmó en el 2022. Por ello, el Estado ha tomado todas las acciones preventivas al respecto. De parte del Ministerio de Defensa es poner a disposición las capacidades cibernéticas de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y también del propio Ministerio para proteger esa infraestructura bajo la arquitectura del call-cert. Va a haber un puesto de mando unificado cibernético que estará monitoreando cualquier intento de ataque a esta infraestructura vital del Estado, pero también vigilando el ciberespacio para determinar si hay conductas que vayan en contra de la ley o que generen odio, polarización o que intenten generar una desinformación. De parte de la registraduría ha sido clara en todo el pronunciamiento, en la auditoría que se ha hecho con un ente especializado independiente desde enero, también la apertura que se le ha dado al código fuente a los partidos, quienes han auditado directamente, también el congelamiento del código hash, que es básicamente una foto de cómo quedó configurado el software desde ayer y se abre nuevamente, se muestra para el día previo a las elecciones para confirmar que no hubo ninguna alteración y se contrasta al finalizar el día. Nosotros somos respetuosos y entendemos la autonomía y los procedimientos que ha hecho la registraduría, con quien hemos hecho diferentes mesas de trabajo a nivel cibernético para garantizar la seguridad de los colombianos en estas elecciones. Gracias, señor ministro. A continuación, el señor Contralor General de la República, doctor Carlos Hernán Rodríguez. Bien, un saludo muy cordial para todas las personas que me acompañan en la mesa principal, de igual manera para todos ustedes. De manera muy breve yo diría lo siguiente: en primera instancia, aquí hay que partir de la buena fe y hay que partir de la confianza legítima que tiene el órgano electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral. Considero que ustedes como medios de comunicación tienen la inmensa responsabilidad de informarle a la opinión pública las medidas que han sido tomadas y creo que van a ser refrendadas por parte del señor registrador a continuación al respecto de lo que constituye blindar las elecciones, más allá del tema del software y de circunstancias en las cuales he dicho yo, remitiéndome a una circunstancia primaria, que el ojo humano vale más que cualquier cosa. Se está pasando de algo más de 200 y pico mil de testigos electorales que hubo en el último proceso electoral hasta ahora a más de 750.000. Se ha ampliado
hasta el jueves en la noche, creo, el registrador me corregirá ahora, lo que podría indicar una cifra cercana a 800.000 testigos electorales. Se está pasando de una cifra de 190 o 200 auditores que había a cerca de 10.000 auditores de los diferentes partidos políticos. Y de igual manera yo quiero hacer un llamado de atención sobre lo siguiente. Es completamente válido tener las dudas, reitero, y que se presenten errores. Y voy a hacer referencia a algo que tiene que ver de manera directa con la impugnación. La impugnación es un recurso que cuando eventualmente se considera que se han cometido errores, debe proceder. Pero los recursos tienen una particularidad, y es que obedecen a un carácter excepcional. ¿Y por qué? Y de igual manera yo le inquieto al señor registrador sobre ello. Acá tenemos etapa de preconteo y etapa de escrutinio. Hay mucha diferencia entre las personas que participan del preconteo a los que participan en el escrutinio. Y llamo la atención sobre lo siguiente. Estamos hablando nosotros de 800.000 o no sé cuántos, ahora usted registrador lo precisará, pero más o menos, jurados de votación. Jurados de votación que considero yo deben tener un grado de credibilidad frente a su trabajo. Y estamos hablando de 800.000 jurados, pero además estamos hablando de 800.000 testigos electorales. O sea, estamos hablando de un proceso en el que van a participar cerca de 1.600.000 personas. En el escrutinio, que tiene carácter excepcional una vez después de realizada la impugnación, el número de jueces no corresponde a este número. Estamos hablando nosotros de aproximadamente, no sé, 9.000, 10.000, ya el Consejo Nacional Electoral determinará o no sé cómo es. ¿Y por qué llamo yo la atención? Porque, reitero, donde hayan dudas, donde se presenten, yo considero completamente válido el llamado a que se impugne la mesa. Pero donde no exista ninguna duda, sino que eventualmente, producto de lo que han visto los testigos electorales, los jurados de votación y las personas que integran ese sistema lo han hecho en debida forma, tienen una garantía adicional. No se va a publicar una sola acta, por primera vez se van a publicar las 3. Y además los testigos electorales van a tener la posibilidad de tomarle foto en la mesa a cada una de esas actas. Yo considero personalmente, porque pienso que ha sido la labor nuestra como organismos de control, exigirle y solicitarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil todas las garantías. Pero si todas las garantías están dadas y si no existe ninguna prueba de irregularidad, la verdad yo considero que lo que se debe presumir no es la mala fe, sino que lo que se tiene que presumir es que aquí se ha hecho un trabajo juicioso, responsable y en ánimos de otorgar el mayor grado de credibilidad. Como lo decía el señor procurador, acá estamos con el gobierno nacional, estamos de igual manera los organismos de control y la registraduría. Y termino diciendo esto, el fraude electoral no solamente se presenta en el preconteo, en el conteo, en el escrutinio, no. Hay muchas maneras de fraude electoral que ustedes ven que la fuerza pública ha estado contribuyendo y ayudándonos en esto. También se produce donde actores armados ilegales presionan a la gente para votar. O también se produce cuando se trasladan grandes cantidades de dinero en efectivo para compra de votos. Eso también es fraude electoral. Y pienso que en esa medida es donde nosotros debemos actuar de manera coordinada en aras a que se realice un proceso transparente y que pueda y procure generar el mayor grado de confianza a todas las instituciones y fundamentalmente al constituyente primario. Muchas gracias, señor Contralor. Y por último, el señor Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Peral. Muy buenos días, cordial saludo a todas y todos. Yo voy a ser muy puntual un poco en las inquietudes que se han venido presentando desde hace semanas y que se han reiterado por estos días. Lo primero que quiero destacar es lo siguiente. Los software que utiliza la registraduría y el sistema electoral actual es el mismo, que ha elegido
los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual. Evalúen ustedes. El preconteo, del que tanto se ha hablado y que seguramente la ciudadanía no conoce muy bien, no es otra cosa que datos preliminares de la mesa de votación. No son resultados oficiales por una sencilla razón, porque los resultados oficiales los dan los jueces de Colombia, 9.300 de ellos que conforman la comisión escrutadora. El preconteo son herramientas de información que aseguran tranquilidad democrática a la ciudadanía, que permiten agilidad para conocer cuáles son los resultados de cada mesa y que, debo decirlo de una vez, existen en todas las naciones democráticas del mundo. Si el preconteo no existiera, la registraduría estaría divulgando el primer boletín a las 4 o 5 horas, es decir, cuando ya los jueces estuviesen en el proceso de escrutinio. Díganme si es válido, si es posible que en una nación como Colombia esperemos a que el primer boletín de transmisión llegue a las 4 o 5 horas y luego a los días siguientes, porque los escrutinios duran días, semanas y hasta meses, como ocurre, por ejemplo, con el escrutinio de Senado. Los últimos escrutinios de las últimas 6 o 7 elecciones de Senado han tardado meses. ¿Por qué? Porque hay reclamaciones, como lo decía el señor Contralor, porque hay solicitudes de conteos de votos, porque hay herramientas para los testigos, para los partidos, para los candidatos y para los apoderados de los candidatos para hacer impugnaciones que son naturales en cualquier mesa de votación de Colombia. Impugnaciones que tienen que ver con reclamaciones que establece el Código Electoral. Yo les relato algunas, porque haya tachaduras, errores aritméticos, diferencias entre unos y otros, de pronto mayor número de votantes que de las personas que estaban aptas para votar, inhabilidades de los jurados que pueden ser familiares o no de candidatos. Esas reclamaciones han existido por décadas en Colombia, desde los 80 existen en el Código Electoral y son al contrario herramientas que se le entregan a las organizaciones políticas para que puedan solicitarle a los jueces de Colombia la revisión de esos documentos. En segundo lugar, tenemos un plan general de auditorías y me refiero un poco a las dudas frente a los software. Este plan general de auditorías no inició la semana pasada con la exposición del código fuente, inició desde principios de año con una empresa internacional que está llevando a cabo toda la auditoría de aquellos software, en especial los más destacados, de los que tanto se habla: preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación. Es una empresa destacada en Latinoamérica. Los invito a ustedes a que pregunten qué experiencia tiene desde 1983 y es órgano intergubernamental de la Unión de Organismos Electorales de Latinoamérica. Pero además de una auditoría internacional que lleva meses trabajando, que va a presentar un informe de auditoría a toda la sociedad colombiana, hemos realizado otras acciones en materia de integridad y de auditorías a los software. La exposición del código fuente y la disposición a las organizaciones políticas. Esa disposición se ha llevado a cabo durante 3 días. Las líneas de programación que se presentaron en ese software, para quienes conocen de programación y de sistemas, que son auditores destacados tanto de los partidos como de la observación internacional, así como auditores de los diferentes órganos de control, esas líneas de programación son suficientes para evidenciar que esos software no tienen trazas diferentes a las que se busca llevar a cabo con ellas. Ese proceso se llevó a cabo hace unos días. Algunos dicen que debe haber sido por más tiempo o por menos tiempo. Si lo hubiésemos hecho hace 2 meses, nos hubiesen dicho, entonces, ¿cómo hacemos esos 2 meses? A 2 meses de elecciones, ¿qué va a ocurrir después? Si lo hacemos ahora, entonces que el tiempo es muy corto. Pero además de eso, para tranquilidad, ya lo dijo el ministro de Defensa, llevamos a cabo el proceso el día de ayer de congelamiento del software y los software de escrutinio, de divulgación y de preconteo. ¿Para qué? Para que esa clave, ese código hash, simplemente sea verificado el domingo cuando se abran los software y haya absoluta tranquilidad de que no ha habido ninguna modificación con esos software. Ese proceso entregó unas claves que se le suministraron a los órganos de control, a la observación internacional y a los partidos políticos. Ellos tienen esas claves que simplemente tienen que verificarlas el próximo domingo cuando inicie el trabajo o se abran esos software para su proceso. De igual manera, frente a los temas ocurridos
en el año 2014. Bueno, yo llevo 2 años, pero también respondo por lo ocurrido hace 15. Hace 4 años hubo una impugnación de unas mesas por parte de un partido político. Miren la sentencia. La impugnación fue por lo que precisamente relató con mucha claridad el Contralor, porque un partido político encontró en un tanto de mesas de Colombia, reclamó reconteos, reclamó que se revisaran tachaduras y reclamó que nuevamente se verificaran algunas mesas de votación. Ese reclamo lo hizo ante los jurados, no ante la registraduría. Luego el reclamo lo llevó ante los jueces, que son la comisión escrutadora, no ante la registraduría. Los jueces, como jueces que son, algunas reclamaciones las aceptaron y otras no. Así ocurre inclusive en la elección más pequeña de Colombia para un concejal en un municipio chiquito. Eso ocurre todos los días porque son las garantías del sistema electoral, que la ciudadanía y que los actores políticos no tengan que simplemente entender o aceptar lo que se dice, sino que tienen causales de reclamación que establece el Código Electoral que existe desde los 80. Esas reclamaciones algunas se atendieron y otras no, y fueron llevadas al Consejo de Estado. El Consejo de Estado ordenó abrir unas mesas, ordenó unos reconteos y verificó que en algunos lugares tenía razón el partido político, lo natural, como en un proceso, cuando una persona en un momento la declaran inocente y luego culpable. Y con esos datos el partido político, mira, obtuvo unas curules. En función de esa tarea y de que ese proceso duró años y que no era sencillo revisar manualmente todo ello, el Consejo de Estado exhortó a la registraduría a la compra de un software de consolidación nacional. ¿Qué ocurrió durante el caso que les estoy que les estoy relatando frente a los software? Nada. Fueron circunstancias relacionadas en las mesas de votación donde no hay funcionarios de la entidad. En el año 2022, el anterior registrador adquiere un software de consolidación o de escrutinio nacional, y fue de escrutinio nacional porque recuerden que se trataba de una demanda de Senado. Entonces, lo que buscaban era agrupar y que la registraduría tuviese ese software. Ese software lo compró el registrador anterior. Bueno, luego seguramente pudiera evaluarse si debe tener mejores garantías, condiciones, especialidades, no sé. Y la registraduría actualmente lo que hizo fue alistar el software, actualizar el software y entregárselo al Consejo Nacional Electoral, porque ese software no lo maneja la registraduría. Recuerden que nosotros no hacemos escrutinio. Se le entrega al Consejo Nacional Electoral que con él va a llevar a cabo el escrutinio de consolidación nacional de Senado, de la República y de Presidencia. Ese mismo software fue el que se utilizó en las elecciones de Congreso de hace 4 años y en las de Presidencia. Y esos son de alguna manera, digamos, las circunstancias que yo quiero seguir explicando. Sin embargo, sigo explicándolas. Cuantas veces sea necesario, recibo las inquietudes con respeto. Yo lo único que quiero es darle tranquilidad a la ciudadanía y las respondo cuantas veces sea necesario. Cierro con esto. El fraude no está en el procesamiento. Ya lo dijo aquí mi antecesor. El fraude no está en el procesamiento. El fraude no está en el procesamiento. El fraude está en la coacción, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas, en esa coacción que en algunos lugares no permite que la gente vote libremente. El fraude está en la destinación y uso de recursos públicos en las campañas políticas. Ese es el fraude. Y es el fraude del que de pronto, por entretenernos con circunstancias técnicas que con gusto las explico hasta la saciedad cuando sea necesario, insisto, hasta entiendo, porque sé que hay un debate político fuerte, pero mi tarea es esa. Pero el verdadero fraude es el que tenemos que estar pendiente de él. Porque le escuché una frase al procurador que la recojo en su integridad. Estamos tan ocupados de esto en Bogotá que de pronto no estamos viendo lo que está ocurriendo en otros lugares de Colombia. Y ese es el llamado. Aquí estamos trabajando y está toda la institucionalidad colombiana, con sus posiciones, ni más faltaba. Pero la institucionalidad es representada para darle tranquilidad democrática al país. La sociedad no se puede destruir por una elección. La sociedad no se puede matar por una elección. La democracia no puede costarle tanto a nuestra nación. Es un debate electoral y debería ser, como decían en el pasado, una fiesta democrática donde unos ganan y unos pierden. La democracia, decía un pensador polaco muy importante, es un sistema donde los partidos pierden elecciones. Pues sí, ese es el sistema. Unos ganan y otros pierden. Pero aquí hay una institucionalidad con deseos de darle tranquilidad a la ciudadanía, con deseos de mostrarle a Colombia que estamos todos dispuestos a trabajar con dedicación y con ganas. Explicamos hasta la saciedad, es nuestro deber hacerlo, no nos sentimos golpeados ni incómodos por eso, es nuestro deber y lo haremos todo el tiempo.
hasta que la sociedad en general y las autoridades tengan tranquilidad respecto a lo que estamos haciendo. La semana entrante haremos la tarea de revisión, nos sentaremos nuevamente, ya nos convocó el procurador a las mismas instituciones para mirar las circunstancias, qué ocurrió en las elecciones, qué hay que mejorar, cómo funcionaron los software, de qué manera operó cualquiera de estas software que se están realizando, cómo se ocurrió el orden público en Colombia, y lo haremos, porque de eso se trata, y lo importante es transmitirle a la sociedad tranquilidad. Gracias. Gracias, señor administrador. A continuación, hay 4 preguntas de 4 periodistas por 10:38 minutos de la mañana. Ahí estaba la frase entonces que ha dejado el registrador nacional en esta rueda de prensa. El fraude no está en el procesamiento, está en la coacción, como por ejemplo dice la compra de votos, y dice poner el foco más bien en este fenómeno, en estos delitos electorales. Ahí estamos viendo entonces la rueda de prensa de las autoridades.